Cordial saludo. A continuación daremos inicio a la actividad cero del curso de microbiología de suelos, en donde abordaremos y reconoceremos la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Este trabajo será presentado por Oscar Iván Velázquez, Arley Camilo Gallego y Jordan Castellón, quien les habla. Como ya les mencioné, es para el curso de microbiología de suelos y pertenecemos al grupo número 24. Estamos también en la Escuela de Ciencias Agrícolas y Pecuarias del Medio Ambiente, ECATMA, septiembre del 2021. Hola, soy Oscar y a continuación, ¿qué estudia la microbiología? La rama de la ciencia que estudia y analiza el comportamiento de los microorganismos que a simple vista no se pueden ver, además de su relación con los demás seres vivos superiores. Degradan y transforman elementos orgánicos e inorgánicos para la supervivencia de los seres vivos superiores, además que facilitan el descubrimiento de nuevas ideas, es decir, para el estudio de la ciencia, en la medicina, en la agricultura, en la tecnología, en la industria, etc. Las procariotas no tienen núcleo y su ADN se encuentra disperso en una organela que se llama nucleoide, mientras que los eucariotas sí tienen núcleo donde se encuentra el ADN, que le brinda información al resto de la célula. Las bacterias y las archas pertenecen a los procariotas, mientras que en los eucariotas se encuentran las algas y los hongos microscópicos y se relacionan cada uno por cada grupo. Propiedades de todas las células microbianas. En metabolismo, pues toman el CO2 y el oxígeno y a través de un proceso catabólico sintetizan energía, la cual es transferida a un proceso genético que termina en la división celular. El crecimiento, pues transcripción y traducción, que viene siendo el incremento de nuevas células dado a la síntesis de energía. En la evolución codifican resistencia, es decir, cuando son amenazadas por el exceso de antibióticos o de otras moléculas que afectan el desarrollo celular. Propiedades de algunas células microbianas. La diferenciación, que son células especializadas en el crecimiento y la dispersión o supervivencia, además de responder a estímulos para la actividad celular por medio de otras células diferentes o de las mismas especies. En la comunicación transfieren ADN o reciben ADN de otras células diferentes o de su misma especie. El intercambio genético se da a través del pili sexual o canales huecos, donde la célula dadora le transfiere a la célula receptora, o también a través de transferencia de ADN por medio de virus. En la motilidad, pues las células se alejan de condiciones desfavorables, es decir, cuando son amenazadas, o migran en busca de nuevos recursos, nuevas oportunidades para el desarrollo celular. Cordial saludo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la materia de microbiología del suelo y la importancia de reconocer la microbiología y sus contribuciones a la agricultura sostenible, contando con diferentes enunciados. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Las bacterias se clasifican en procariotas y eucariotas, autótrofas y heterótrofas, de acuerdo también a su morfología, que pueden optar con formas ovaladas, cilíndricas, formadas de cocos o bacilos. Dentro de eso también podemos encontrar bacterias diplocos, tetras, sarcinas, esfilococos y diplobacilos y estrobacilos, los cuales en los diplos son bacterias que están agrupadas o microorganismos que están agrupados en dos. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? ¿Cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? Bueno, los microorganismos se encuentran en todas las bases de la Tierra, en todas partes. La única parte donde no se encuentran presentes los microorganismos y en ocasiones han llegado a encontrarse es en el aire. Los microorganismos tienen alta resistencia a diferentes cambios climáticos y su adaptabilidad es superior a la de muchos seres vivos, lo que significa que podemos encontrar bacterias desde glaciares
hasta incluso en zonas donde las altas temperaturas no permitirían que un animal o un ser vivo viviera. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? La agricultura se beneficia de los microorganismos, siendo esta la base fundamental para la descomposición y para la creación de materia orgánica. Traduciéndote esto de una forma en que los microorganismos son la base fundamental en la descomposición de materia orgánica que se obtiene del medio. También dentro de la agricultura se hace el aprovechamiento de estos microorganismos para acabar con especies de insectos o incluso plagas que no son benéficas para el cultivo. También se ayudan con los microorganismos a la captación de nitrógeno, lo cual es fundamental para las plantas, puesto que es la base del desarrollo de estas. ¿Por qué es importante la biorremediación microbiana en el suelo? Bueno, dentro de la biorremediación microbiana es muy importante, puesto que es un factor importante para ayudar a el tema de las contaminaciones y los combustibles fósiles. Con los microorganismos lo que se hace es que desechos tóxicos que podrían ir a parar al medio ambiente se les da un tratamiento con microorganismos, en este caso serían bacterias especializadas, para que este tipo de organismos no vayan a contaminar el ambiente. Otra de la importancia de los microorganismos no solo está dentro de la agricultura, sino también dentro de la farmacología, que es muy importante para el desarrollo y la investigación de enfermedades y encontrar curas que puedan ser significativas para el ser humano. Saludos, mi nombre es Jordan Castellón y a continuación veremos rápidamente la sustentación a 4 ítems de la presente actividad. Vamos en el ítem número 5, el cual nos pregunta qué factores controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas. Las poblaciones microbianas son controladas en su cantidad y diversidad por factores abióticos. Estos son lo que componen el físico y químico de los organismos no vivos en el ambiente. Entre ellos encontramos temperatura, pH, presión y la salinidad. En referencia a la abundancia de las poblaciones microbianas en el suelo, específicamente en la rizósfera, que es el área donde está el suelo y la parte de las raíces, podemos mencionar que los factores que más influyen son la temperatura, tipo de suelo, la vegetación que está disponible, el contenido de humedad, tipo de labranza, la fertilidad. Eso estamos hablando de un hábitat de suelo. La número 6 nos dice cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat y el ambiente en que viven. Entonces damos un pequeño repaso que de acuerdo a Karl Watts en 1978 propuso elevar 3 tipos de células por encima del reino nombrándolas dominio. Desde entonces se utiliza este sistema de clasificación, los cuales comprenden las bacterias y las arqueas, que son unas células procariotas, y las eucarias, que son toda la parte de las células eucariotas. Entonces decimos que las bacterias y las arqueas pertenecen a ese dominio o mundo de ecosistema de los microbianos, los cuales pueden interaccionar entre ellos de manera benéfica, neutra o perjudicial. O sea que en un mismo hábitat podemos encontrar estos dos tipos de microorganismos. Los primordiales hábitats de los ecosistemas microbianos son los acuáticos, terrestres y organismos superiores, que son prácticamente las superficies o interior de plantas y animales. Existe una serie de microorganismos llamados estromofilios, capaces de sobrevivir a esos ambientes extremos, donde su hábitat puede ser demasiado caliente, puede ser en la boca de un volcán, demasiado frío en la Antártida o en esos lugares muy fríos del planeta, demasiado ácidos o cáusticos, demasiado salados en desiertos o esas playas donde la salinidad es demasiado grande, o osmóticamente estresantes. También pueden estar sometidos a presiones enormes en temas de subsuelos o en esas fosas marinas a miles o cientos de kilómetros debajo del océano.
Asimismo, existe una clasificación entre microorganismos llamados aerobios y los anaerobios. El primero recibe el nombre por su consumo de oxígeno para la obtención de energía, mientras el segundo se clasifica o se entiende que si no proliferan, si en su hábitat hay oxígeno, o sea, prácticamente viven o proliferan donde no hay presencia de oxígeno. También están los microorganismos hidrobios, en los cuales la condición de su hábitat es el agua que está dentro del suelo, o sea, en esos microporos, mientras los atmobios se adaptan o sobreviven en la atmósfera hipogea del suelo, o mejor dicho, los poros del suelo. Continuamos con la pregunta número 11. ¿Qué estrategia de biorremediación le llama la atención y por qué? Entonces decimos que la biorremediación en suelos es de suma importancia para la salud humana y la prevención de servicios ecosistémicos. Sin embargo, los métodos de inactividad química y secuestro de vertederos, los cuales fueron los primeros métodos o servicios, implican un costo muy elevado. Por lo tanto, se ha recurrido en reemplazarlo por esos métodos biológicos como es la degradación microbiana. Este método utiliza microorganismos para desintoxicar edificadores del suelo u otros que están en el ambiente. Funciona prácticamente convirtiendo los contaminantes en forma menos dañina para el medio ambiente. De la estrategia de biorremediación que más me llamó la atención fue la estrategia de bioestimulación. Esta es de las más utilizadas por sus buenos resultados y su eficacia en la remoción de los hidrocarburos en las contaminaciones de suelos cuando hay esos derrames de petróleo. Involucra a dos macroelementos esenciales, que es el nitrógeno y fósforo, que efectúan como agentes estimulantes. Ahí viene la palabra estimulación a esos microorganismos nativos del suelo y así efectuar una degradación del contaminante. Prácticamente estimula esos microorganismos nativos del suelo. 12. Seleccione un microorganismo de la tabla número 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región. El compañero Oscar y mi persona pertenecemos a la región del Urabá antioqueño, por el cual de más de 50 años se ha sembrado diversos cultivos. Entre ellos hay uno que abarca más o menos el 70% de las tierras fértiles, que es el cultivo del banano para exportación. Para poder ser competitivos durante todos estos años a nivel internacional, el gremio bananero se ha visto en la necesidad de utilizar diversos herbicidas, entre ellos está el glifosato para el control de malezas. Es por ello que todos estos años los suelos han sufrido una sobrecarga de estas moléculas, afectando considerablemente la fertilidad del mismo. Es así como el microorganismo seleccionado que pudiera ayudar a contrarrestar toda esta parte de contaminación a los suelos durante tantos años, es el Streptomonas, una bacteria que utiliza las moléculas del glifosato como fuente de fósforo y energía. Este pertenece a un grupo denominado antinobacterianas, que participan en la degradación y mineralización de una gran cantidad de compuestos orgánicos. Muchas gracias.